Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al seminario 11 del CICE. El día de hoy tenemos la mesa redonda de BPH y cáncer cervicuterino del riesgo a la prevención. Agradezco la participación de todas las ponentes. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Pues se levantan o levantan la mano para que sepan quiénes son, sobre todo los que están conectados. Entonces, la doctora Kirby Janet Torres Póveda es doctora en Ciencias de Salud Pública. Muchos de ustedes la conocen, ya que es profesora investigadora en el CICE. Su investigación se centra en estudios de epidemiología genética, estudios biomédicos y socioepidemiológicos en infecciones asociadas a cáncer, BPH, hepatitis C, entre otras. Ella es líder del grupo de investigación y docencia Biomarcadores e Inmunidad del INSP. Ha sido responsable técnica de varios proyectos de investigación, así como tiene más de 50 publicaciones. Ella es investigadora en ciencias médicas nivel E en los Institutos Nacionales de Salud y investigadora nacional nivel 2. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La doctora Lourdes Gutiérrez, psicotencal, también muchos de ustedes la conocen. Ella es profesora investigadora en el instituto, en el CICE, ya hace muchos años. Es una destacada científica e investigadora especializada en biología celular y oncología molecular, reconocida principalmente por sus aportaciones en el diagnóstico temprano del cáncer cervicuterino y el estudio del virus del papiloma humano. Se desempeña como investigadora en ciencias médicas es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un doctorado por parte de Brunel University en el Reino Unido. Damos la bienvenida. Ley, mucho gusto conocerte. Ella es ingeniera química por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra y doctora en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México. Fue catedrática CONACYT, actualmente es investigadora en ciencias médicas C por los Institutos Nacionales de Salud y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. La doctora Betania Allen, quien va a estar vía remota, ella es investigadora en ciencias médicas nivel E. Qué bueno que... buenas tardes, Betania. Mucho gusto también. Es investigadora en ciencias médicas nivel E de la Dirección de Salud Reproductiva del CIS y nivel 2 en el SNI. También cuenta, tiene muchos años laborando en el instituto, más de 30 años. Tiene maestría y doctorado en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Pues muchas gracias a todas por haber aceptado la invitación y vamos a dar inicio a la mesa redonda con la doctora Kirby. Les agradezco si pueden tomar asiento de este lado. Bueno, pues Vicky, muchas gracias por la iniciativa de trabajar esta mesa redonda y más integrando a profesionales de otros centros de investigación que también trabajamos BPH y que estamos también en el HIT de BPH. Bueno, como vamos a tener 4 intervenciones, voy a tratar de ser lo más, sí, sintética. No creo tanto, pero sí rápida la información porque hay mucho que compartirles. Pero bueno, me encomendaron
compartir lo relacionado con carga de la infección por VPH y los factores de riesgo asociados a mayor exposición viral y persistencia del VPH, que es una de las áreas que, como saben ustedes, hemos venido trabajando desde hace muchos años en nuestro grupo de investigación. Lo primero que quisiera comentarles es que pues, el virus de papiloma humano ya es un virus que está que tiene bastante repercusión en salud pública. Desde hace algunos años no solamente podemos hablar solo de cáncer cervicuterino, sino también de otros cánceres asociados, pero aquí lo interesante es que si miramos la carga de infección asociada a cáncer, particularmente el virus de papiloma humano se considera el segundo a nivel global después del Helicobacter pylori. Y si nosotros miramos en literatura, prácticamente toda la evidencia que encontramos está mayormente representada en cáncer cervicuterino, pero como ven ustedes en este diagrama, prácticamente lo que conocemos es la punta de ese iceberg, ¿no? Todas las diferentes neoplasias que en los últimos años se han reportado asociadas a VPH, pues tienen características muy comunes en el ciclo de infección y la epidemiología es lo que va a cambiar. Ahora, si miramos en términos, cuando nosotros queremos hacer estimaciones de carga de la infección y sobre todo pues para los alumnos que están acá, recuerden que casi siempre las variables que se consideran es todo lo relacionado con carga de la enfermedad, específicamente lo relacionado con mortalidad, incidencia, pero también muy importante lo que tiene que ver con años de vida perdidos, ya sea por discapacidad o viviendo con esa enfermedad. Entonces, la mayoría de datos, si ustedes quieren consultarlos, se encuentran en el Global Burden Diseases 2021, que arroja la gran mayoría de estadísticas relacionadas a nivel global de todas las patologías, no necesariamente solo cáncer, y GloboCan 2022, que creo yo que ustedes lo conocen muy bien, que es la base que maneja la IARC, donde podemos encontrar alrededor de 36 tipos de cáncer muy estratificados, muy analizados, y lo mismo la base CI5 Plus, que ahora se está utilizando y que también maneja la IARC para mirar los datos de tendencia, que eso es muy importante para ver metas de eliminación a largo plazo. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que definitivamente los casos de cáncer atribuidos a infección por VPH es un número considerable. Aquí está reportado 831.204 de nuevos casos. Y de estos 831, pues realmente la mayor carga sí es cáncer cervicuterino, que es alrededor de 735.000, sobre todo obviamente en mujeres, y una proporción menor en el caso de carga atribuible a VPH en otras neoplasias en hombres. Si lo vemos ya en términos de mortalidad, pues también los números sí son importantes, alrededor de 423.000 casos reportados atribuibles a muertes por neoplasias asociadas a VPH, de las cuales la mayoría, pues tristemente, sí sigue siendo en mujeres. Ahora, como les decía, cuando uno va a ver estimaciones de carga de la infección, de los datos que uno tiene que revisar son los relacionados con tasas de incidencia, que por lo general se estandarizan por edad. Y aquí lo que nosotros vemos representados son las 8 neoplasias que se asocian o que se han asociado a VPH, donde particularmente pues la prevalencia mayor son en los países donde se han hecho estudios y se ha evidenciado pues justamente esta asociación de VPH con sus diferentes patologías y como pueden ver, pues cáncer de cuello uterino sigue siendo en primer lugar asociado, luego seguiría cavidad oral, laringe, orofaringe, vulva, pene, ano y vagina. Eso en casos de nuevos casos. Ahora, si lo vemos en términos de mortalidad, pues el comportamiento es similar, obviamente con proporciones más bajas, pero aquí lo que vemos nosotros es que las tasas ajustadas por edad por 100.000, pues sí, se concentran específicamente en países donde más se ha hecho la búsqueda de este virus en este tipo de neoplasias. No quiere decir que en los otros países todavía no haya evidencia, sencillamente es que no se ha publicado. Ahora, en términos de tendencias, digamos, porcentuales, que también es muy importante, existen ya estudios súper actualizados donde se ha visto cómo a lo largo del tiempo, desde los años 90
este año que estamos, bueno, aunque los datos aquí son hasta, el corte fue en 2021, definitivamente pues las tasas de incidencia y mortalidad sí han bajado, o sea, si no vemos en términos de proporción, y hay unos puntos aquí que le llaman joint points o unos puntos de inflexión donde hay ciertas características epidemiológicas que han hecho que hay un repunte específico. En el caso, por ejemplo, de lo que ven en línea verde sería cáncer de cuello uterino, lo que está en azul es cáncer de laringe y lo que está en rojo es cáncer de orofaringe. Sin embargo, cuando lo vemos en términos de prevalencia, que aquí, si recuerdan, los chicos que han tomado clases de epidemiología, aquí la prevalencia, pues hay muchos factores que van a influir en la prevalencia. Y acá lo que vemos efectivamente es que cáncer cervicuterino hacia 2020 y 2021 tuvo un punto de inflexión donde aumentaron casos en varias regiones del mundo y muy seguramente tiene que ver lo relacionado con la pandemia, ¿no? Y aquí también se ve la estimación de años de vida perdidos por discapacidad, por vivir con este tipo de cáncer, donde también pues se ve una baja, sin embargo hay también puntos de inflexión donde han aumentado los casos en algunas regiones. Ahora, algo interesante también es la tendencia de crecimiento absoluta que se proyecta, por ejemplo, hacia 2045. Aquí lo que ustedes pueden ver es la estimación de cuánto por proyecciones podría aumentar en los números de casos de BPH asociados a este tipo de neoplasias y si se dan cuenta, pues sí son números considerables. El que se estima que mayormente podría aumentar sería el cáncer de pene y el cáncer de hombres y el cáncer de vagina en mujeres y también lo relacionado con cáncer de cavidad oral, que pienso yo que es de la mayoría de áreas anatómicas que se están investigando más y que hay muchos estudios corriendo en la actualidad. Lo mismo podríamos verlo en términos de mortalidad, también lo que tiene que ver con cáncer de pene y cáncer también de vagina serían las estimaciones de tendencias de crecimiento de mortalidad asociadas a BPH. Ahora, la mayoría de datos que nosotros encontramos obviamente tiene que ver con cervicuterino, que es lo que más se ha estudiado. Aquí lo único que quisiera resaltar es que definitivamente pues sigue siendo un problema de salud pública global, dado que los años de vida perdidos por discapacidad es un número considerable, que aquí está reportado que es 210.064, y acá en el caso, por ejemplo, de años de vida, viviendo con la enfermedad y viviendo con la discapacidad, pues es también un número considerable que esto son estimaciones que toman muy en cuenta para ver también la asignación de recursos en los programas de salud pública a nivel global. Ahora, en términos de regiones, pues región de las Américas sigue siendo la segunda región después de África, con la mayor datos de años de vida perdidos por discapacidad, por ende, pues sigue siendo un problema de relevancia en salud pública. Ahora, en términos de epidemiología, específicamente de BPH, ajustada por región, lo que ustedes ven aquí, pues es la concentración de la mayoría de países donde se han hecho estudios a nivel poblacional. La mayoría obviamente se concentran en estudios en países desarrollados, pero aquí, por ejemplo, en la parte central estaría México, lo que tiene que ver con Costa Rica, que por ejemplo donde se han hecho la mayoría de estudios y de clinical trials y de estudios poblacionales de gran albergadura y por eso es que aparecen ahí reportados. Y la prevalencia global, pues en general es alrededor del 10 al 13%. Si nosotros vemos la prevalencia ya por región, como les comenté, pues México está aquí por el tipo de estratificación la ponen como en el área de Centroamérica y también pues de importancia. Y acá en el caso de la epidemiología global, pero asociada a virus del papiloma humano, específicamente de los genotipos, claramente vemos que el genotipo 16 sigue siendo el más representativo, aunque hay unas regiones donde se reporta 59 y 58. Bueno, entonces, pues nosotros obviamente en el instituto, varios grupos de investigación, del grupo del doctor Lascano y de nosotros hemos hecho reportes de prevalencias de virus papiloma humano que oscilan en esa misma tendencia del 10 al 13%. Sin embargo, quiero recalcar que cuando se hace el análisis en clínicas de displasias, pues se dispara mucho esta prevalencia, porque por lo general son casos que llegan con un factor de riesgo asociado. Nosotros particularmente hace unos años publicamos este estudio basal de la cohorte que manejo de virus papiloma humano, donde vemos claramente pues una prevalencia muy alta de BPH, pero pues, son clínicas de displasias de mujeres que ya llegan con una anomalía a nivel del cervix y claramente hay una alta prevalencia de infecciones múltiples
y con un predominio de la mediana edad de 40 años. También, pues obviamente, les decía que hay otras regiones anatómicas que se investigan en los últimos años, particularmente lo que tiene que ver con cáncer orofaringio ha tenido una importancia también relevante y estos recuadros que ustedes ven es donde se presentan la gran mayoría de reportes con las N más grandes. Y la prevalencia global es de 4.9 de cáncer orofaringio, específicamente región de países desarrollados son los que reportan la prevalencia mayor. Y ya como para ir cerrando en esta presentación, lo que quisiera comentar es que, bueno, parte de lo que podríamos decir biológicamente que explica el por qué ha habido el repunte de identificación de virus de papiloma humano en otras anatomías, tiene que ver pues porque son ciclos de infección que se comparten, dado que como sabemos el virus de papiloma humano necesita epitelios estratificados y específicamente que a través de microorganizaciones llegue a las células basales para hacer su réplica, para que se replique. Y también tenemos muy claro que dentro de esto hay una transición de diferentes etapas de regresión inmunológica, si hay una buena respuesta inmune o de latencia de infecciones que pueden quedar a lo largo de los años y que se detectan de manera ya tardía. Y sabemos muy bien, pues, la historia natural de la infección, que se requiere alrededor de 20 años para que se dé el cáncer cervicuterino. Y ya para puntualizar, lo que quiero comentar es que cuando uno hace un análisis causal de los factores que pudieran estar asociados con cáncer cervicuterino, podíamos hacer una relación de aquellos factores que sí están directamente y aquellos que realmente son unos mediadores, como pasa con la persistencia de la infección. Y lo que ustedes ven aquí como puntos rosados son variables que se consideran que están relacionados tanto con la infección persistente, que es el fenotipo necesario para que se dé el cáncer cervicuterino, pero también son variables que no pertenecen a la cadena causal. Por eso, si ustedes miran análisis de estudios epidemiológicos, son la mayoría de factores que consideran para hacer los ajustes. Estos factores de riesgo, pues claramente ustedes los han identificado, que son las variables que ya se han reportado con anterioridad. Y solo quisiera comentar que en los últimos años, pues ha entrado repercusión algunos factores relacionados intrínsecos en el individuo y específicamente en lo que tiene que ver con la microbiota y con factores inmunológicos que dan indicio de susceptibilidad en aquellos pacientes que presentan, que es uno de los antecedentes que nosotros hemos hecho. Y particularmente pues nuestro grupo ha contribuido en ello, haciendo reportes de los microorganismos que han sido previamente asociados a cada uno de los estadios y nosotros estamos ahorita pues generando datos que coinciden con lo que se reporta ya en literatura de factores microbiológicos asociados a incidencia y a persistencia. Finalmente, comentarles que pues, la epidemiología y los factores asociados a cáncer orofaringio son parecidos en términos de actividad y comportamiento sexual. Sin embargo, la epidemiología sí dista un poco de lo que se conoce con cáncer cervicuterino y que pues por lo general son infecciones que se autolimitan. Y como conclusiones, si quieres, Vicky, lo dejo para la discusión. ¿O sí? ¿Bien? Ok, bueno. Sí, porque como me dijiste, pensé que ya no tenía mucho. Bueno, entonces lo que quisiera comentar es que a grandes rasgos lo que quiero compartirles es que, bueno, sabemos muy bien que es la infección de transmisión sexual más común y que no solamente cervicuterino es el cáncer que ahora se considera más asociado, sino también otros tipos de cáncer en la región anogenital y en la región orofaringia. En orden de evidencia, pues tenemos claramente que es cáncer de cuello uterino, cáncer anal, cáncer de pene, vagina, cáncer de vulva, colorectal y orofaringio, y que la carga geográfica de la infección necesariamente pues no es uniforme. Sabemos muy bien que todo lo relacionado con cáncer de cuello uterino, que tiene también van a verlo con Late y los estudios que se han hecho en el instituto, da una clara evidencia de que es un cáncer que está asociado obviamente a características sociodemográficas muy específicas y todos los cánceres, por ejemplo, orofaringio, se han reportado sobre todo con una tendencia creciente en países de ingresos medios altos. Los genotipos que comenté, pues, son los que ya conocemos que se han reportado como principalmente asociados y los factores de riesgo claramente, pues sí, son diferentes cuando hacemos la análisis de factores asociados a mayor prevalencia, que tiene que ver con con factores de estilo de vida que aumentan la exposición al virus, y factores relacionados con persistencia, que son ya factores más relacionados intrínsecos al huésped,
que tienen que ver con la respuesta inmunológica y con la capacidad que tiene el organismo para responder y autolimitar la infección. Y lo mismo en el caso de cáncer oral y nasofaringio, tiene que ver con variables relacionadas con comportamiento sexual. Esto, si quieres, lo dejo porque pues la doctora Lourdes creo que va a tocar y se va a discutir al final al respecto de lo que implicaría o por qué la importancia de conocer la epidemiología y la infección de VPH en estas áreas anatómicas. Gracias, Kirvis. ¿Ok? Te faltaron 20 segundos Ah, para los 15 minutos. sí. Voy a avisarles, parándome a esta altura, de que les falta 5 minutos para que así sepan manejar su tiempo. Gracias. ¿Cómo le cambio aquí? Ah, sí. Ya está bien. Nada más hay que acercarnos al PowerPoint. Muchas gracias. Sí, ya está. Ya puede ok. avanzar. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la parte de las vacunas y el papilomavirus y desde su desarrollo en la parte molecular hasta lo que es el impacto a nivel poblacional. Y bueno, de las cosas que vamos a hablar y por qué la importancia de esta parte, pues es las metas que se ha fijado la Organización Mundial de la Salud precisamente para esta parte de la eliminación del cáncer cervicuterino específicamente. Se ha marcado o se marcó para el 2030 que este cáncer iba a ser eliminado o tratado de eliminar, y las metas eran llegar al 90% de la vacunación en las niñas, 70% de diagnóstico en mujeres entre 35 y 45 años y 90% de tratamiento a las mujeres que se detecte este tipo de cáncer. Sin embargo, pues estas metas evidentemente se retrasaron en el momento en que tuvimos la pandemia, pues debido a que pues todos los programas desde la vacunación, detección y tratamiento pues se abandonaron. Entonces el retraso pues ha sido importante. Sin embargo, se volvió a retomar todas estas metas que se ha fijado la OMS. Ahora bien, en el cáncer cervicuterino y todos los asociados, como dijo la doctora Kirvis, tenemos al papiloma como el agente etiológico importante. Los tipos son diferentes. Tenemos tipos de alto riesgo, 16, 18, 31, 33, y de bajo riesgo. Los importantes, obviamente, para el cáncer son los de alto riesgo, y la proteína importante para la parte de las vacunas es la proteína L1. ¿Por qué la proteína L1? Bueno, es la proteína expuesta en la parte externa. También tenemos la proteína L2 de la cápside, y no es parte del tema que vamos a abordar ahorita, pero también se están haciendo vacunas que están combinando proteína L1 y L2, que son aparentemente más eficientes. Sin embargo, parte de la razón por la cual no se están aplicando, pues son los costos. Entre más se adiciona a las vacunas, evidentemente los costos pues son importantes. Entonces, esta vacuna, la que se tiene normalmente en este momento, es la que se genera a partir de las proteínas del L1. La proteína L1 tiene la característica de que se conforma en capsómeros. Estos capsómeros 72 capsómeros hacen la cápside, y parte importante, tiene a punto de ver. Aquí está. Y parte importante de la manera como se asocian estos capsómeros es a través de una parte lineal que se interacciona entre los diferentes capsómeros, y eso lo hace una parte flexible de estas VLPs. Estas son muy estables, se generan de manera espontánea cuando es sintetizada la proteína, y va a presentar múltiples epítopes que van a ser expuestos y que lo van a convertir en epítopes neutralizantes. ¿Y por qué esto? Porque la conformación es importante para los anticuerpos, y esto va a permitir que bloquee la entrada del virus al epitelio, y esto pues inhibe la infección. Los genotipos
en los genotipos hay 10% de diferencias en la proteína L1 y menos del 2% son variantes. Una de las cosas que se temía sobre la introducción de la vacuna era que si iban a ser óptimas para las variantes que existen de papiloma. Entonces, se vio que sí existe protección contra las diferentes variantes. Sin embargo, una de las cosas que se sabía que podía pasar y que se está actualmente revisando, pues es la introducción de otros tipos de papiloma en las vacunas, porque pues el brinco hacia otros tipos de papiloma en el desarrollo de cáncer es totalmente posible. ¿Por qué? Pues porque las vacunas que se han engendrado son para 9 de los tipos de HPV, son 14 los que son oncogénicos, entonces todavía faltan algunos por introducir en la vacuna, aunque estos son los más importantes. Las primeras vacunas que se han generado son 3, que son Cervarix, que utiliza solamente los papilomas, las cápsides 16 y 18. Y el hecho de introducir estos son porque aproximadamente el 70%, un poco más del 70% de los cánceres de cervicuterino están asociados a estos tipos de HPV. Entonces, el introducir estas dos, pues ayudaba a la eliminación de este tipo de cáncer en las mujeres. Después se adicionaron la otra vacuna que sale, que es Gardasil, se adiciona 6 y 11. Estos dos son de bajo riesgo, sin embargo, son importantes para las verrugas genitales, que son 90% que se generan en verrugas genitales. En alguna ocasión ya lo he platicado, en México y en general en Latinoamérica, las verrugas no son un problema de salud en esta región, sin embargo en Europa sí lo son y es un problema grave. Entonces, por eso originalmente se introducen estos 4 genotipos en la vacuna. Y la actual, que es la que ya integra los siguientes 5 tipos de HPV, que son 31, 33, 45, 52 y 58, pues agrega un 20% más. Entonces estamos hablando que tendríamos protección contra el 90% de los cánceres del cáncer asociado a cervicuterino. Ahora digo los cánceres porque sabemos que estos no solamente generan cáncer cervicuterino, sino los otros tipos que acaba de mencionar la doctora Kirvis. Y efectivamente, sí hay protección en contra de esos también. Fue una manera de llegar a esos sin realmente saber que se iba a proteger a toda la población de otros cánceres. Bueno, entonces la proteína L1 se sintetiza de manera natural y esto permite la conformación. En una infección natural, uno pensaría que si existe infección y existe exposición a la proteína L1, ¿por qué no se generan anticuerpos contra esta proteína y anticuerpos neutralizantes? Sí, sí se generan, pero los niveles de anticuerpos durante una infección natural, primero que nada, es lenta y los títulos son bajos. Cuando se vacuna con las VLPs, evidentemente las concentraciones de antígeno van a ser mucho más altas, entonces la respuesta va a ser mucho más rápida y los títulos van a ser más altos. Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando se conforma, pues vamos a tener estos epítopes conformacionales neutralizantes en su mayoría, y cuando no se conforma, pues vamos a tener estos epítopes lineales no neutralizantes. Las características de esta vacuna, bueno, es generada con VLPs, altamente inmunogénica por la presencia de estos epítopes conformacionales y hay presentación a los antígenos por MHC2, no son replicativos y hay presentación a células dendríticas. La eficacia va al 99% de protección en las mujeres no expuestas y en las expuestas entre el 60 y 70%. Esto se vio precisamente que era importante porque a partir de aquí se evaluó en qué momento se tenían que vacunar las niñas. Y digo las niñas originalmente porque esas son el blanco de la vacuna originalmente por su asociación al cáncer cervicuterino.
Los esquemas de vacunación, como sabemos, han variado. Gardasil tenía un esquema original de 0, 1 y 6 meses, Cervarix un esquema de 0, 2 y 6 meses, y los esquemas se han modificado a 0, 6 meses, 0, 6 y 60 meses, y actualmente existe el de una sola dosis. Y uno pensaría, bueno, ¿y existen todos esos estudios para que realmente sepamos si esto está funcionando? Sí existen, aunque parcialmente. No todos son al 100%, sobre todo estos de una sola dosis. Sí existen los estudios, sin embargo, están en proceso. Sabemos muy bien cómo funcionan estos esquemas, porque estos sí ya tenemos más de 16 años de estar siguiendo a estas cortes. Sin embargo, estos de una sola dosis son estudios que realmente han sido de hace pocos años. Entonces, finalmente, la recomendación es que se vacunen a niñas de 9 a 13 años. Mi recomendación siempre fue que se vacunen a niños y niñas. Sin embargo, las políticas de salud dijeron que el blanco primordial eran las niñas. Y ahora sabemos que los niños también son importantes. ¿Cómo era el estatus de la vacunación? Cuando iniciamos en 2006 teníamos solamente a Estados Unidos y España, que eran los que habían iniciado la vacunación. Pero ya para recientemente tenemos de 126 países que han incorporado este tipo de vacunación, y entonces la protección pues ha sido más amplia. Sin embargo, tenemos el problema de que los anticuerpos, ¿cómo se miden? Pues se miden por pseudopartículas virales que miden estos anticuerpos neutralizantes, o por ensayos de ELISA. Sin embargo, en los ensayos de ELISA precisamente se miden anticuerpos lineales y conformacionales. Entonces, esa es una desventaja de los ensayos ELISA, aunque estos son baratos y no costosos. Y son relativamente simples. Nosotros identificamos que sí hay diferencias cuando se miden en ensayos ELISAs estos anticuerpos L1 y BLPs. ¿Por qué? Porque pudimos diferenciar que justamente las mujeres, cuando se infectan, se enferman y desarrollan lesiones, van a tener mayor contenido de anticuerpos contra L1 que contra BLPs. Y pudimos identificar que podíamos diferenciar a mujeres con cáncer con bajos porcentajes de anticuerpos contra anticuerpos L1 y altos anticuerpos contra y bajos anticuerpos contra BLPs. Y las mujeres vacunadas tenían ambos anticuerpos, BLPs y L1. ¿Cuántas dosis de la vacuna son necesarias y se requieren para la protección? Bueno, tenemos que la infección natural, digamos que tenemos aquí el nivel de infección natural que se genera en las personas de manera natural, y cuando tenemos una dosis, pues tenemos un incremento de estos anticuerpos hasta cierta proporción. Si incrementamos las dosis, vemos que suben. Sin embargo, aparentemente no es tan amplia la diferencia, y al menos cuando es una sola dosis, son 10 veces más que la infección natural. Ahora, se dice que la permanencia de los anticuerpos neutralizantes y de protección pues van hasta más allá de 20 años, ¿no? Los cálculos que se han hecho con modelos matemáticos se dice que son 20 años. Sin embargo, pues hay cosas que no se han contemplado en esos modelos y que se tendrían que revisar, ya que no parece ser el caso, sobre todo si estamos hablando de una sola dosis. Las vacunas que tenemos actualmente está Cervarix, Gardasil 9, y hay dos más, Cecolin, que es una vacuna que es china, y Cervavac, que es de la India. Ambas vacunas han sido diseñadas cada una por su país específicamente, porque son países con altas densidades poblacionales que no tienen la capacidad de comprar vacunas a los precios que se están vendiendo. Entonces, desarrollaron sus vacunas y actualmente las dos han sido aprobadas. En el caso de China se vacunan mujeres, en el caso de la India se vacunan mujeres y hombres. Y ahora veamos por qué es importante lo de una sola dosis.
Estos son estudios que se han realizado precisamente con una sola dosis. En el caso del estudio de Costa Rica, una sola dosis se generó a partir de la corte normal que tenían, en donde mujeres que fallaron al ser vacunadas en sus dosis consecutivas, se quedaron con una sola dosis y a la hora de evaluarla con respecto al tiempo, pues vieron que se mantenía la eficacia de la vacuna. El estudio de la YARC en la India igualmente se hizo no precisamente para una sola dosis, pero se ve que nuevamente hay una eficacia alta. Este estudio de Kenia sí es un estudio que se hizo específicamente para una sola dosis, se ha seguido, pero los tiempos que tienen estos de seguimiento realmente son cortos todavía, aunque la eficacia se ve que sí es todavía alta, al menos para 4 o 5 años que llevan, creo que todavía son altos los anticuerpos. Sin embargo, cuando nosotros medimos anticuerpos contra VLPs y contra L1 en una corte que hicimos, en una corte del doctor Lascano, en donde se hicieron diferentes esquemas de vacunación, pues identificamos precisamente estos anticuerpos L1 que se generan todo el tiempo y estos anticuerpos contra las VLPs. Tenemos el esquema en verde, tenemos el esquema original de los anticuerpos, como bajan con respecto al tiempo hasta el mes 61. Y aquí tenemos, en el caso de esta población, con un esquema diferente que fue vacunado al mes 60, pues vemos cómo se incrementan los anticuerpos contra las VLPs. O sea que hay una nueva estimulación de la respuesta protectora. Y sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, y esto fue muy interesante, porque vemos que se estimuló específicamente la respuesta contra VLPs, pero no contra L1. Entonces nosotros por eso pensamos que, y esto fue 3 dosis, ¿sí? Entonces por eso pensamos que con una sola dosis, estos anticuerpos contra L1 pueden ser altos y estar enmascarando, a la hora de medir los anticuerpos, podríamos estar enmascarando la respuesta de los anticuerpos neutralizantes realmente. ¿Para quiénes son las vacunas? Bueno, esto es finalmente. Las vacunas pues son, actualmente se han establecido que son el blanco principal, pues son las mujeres de 9 a 14 años. Sin embargo, depende del país y la región, pues se va a adoptar 1 o 2 dosis. La gran mayoría de los países, por cuestiones también económicas, han decidido una sola dosis, pero en este caso ya se incluyó a los hombres. Entonces, al menos en México, a partir de 2025, ya se incluyeron a los niños igual en edad escolar de 9 a 13 años para ser vacunados, y esto pues implica un plus muy importante para la protección de las vacunas no solamente contra cáncer cervicuterino, sino contra los otros tipos de cánceres, y esto es sumamente importante, porque el cáncer anal es uno de los que está repuntando, y esto es parte, el cáncer anal y el cáncer orofaringio, y esto es parte pues de las relaciones sexuales de riesgo que se están actualmente teniendo. Entonces, con este termino de cuáles son los otros grupos de riesgo, que son personas que viven con HIV. Existen también aquellas mujeres que no fueron vacunadas, sobre todo aquellas que no fueron vacunadas en el momento de la pandemia y que se necesita y que se requiere. Entonces, solamente dar las gracias. Estos son algunos de los temas de investigación que deben de continuarse, como son la evaluación continua de la protección por este tipo de vacuna en estas niñas de 9 a 14 años, pero en otras poblaciones como son los de HIV. En mujeres mayores de 25 años también es importante ver si la protección, no importa que sea baja, 60-70%, pero sigue siendo protectora, sobre todo contra los tipos de cáncer de alto riesgo. Y una de las cosas importantes que mencionaba yo, por ejemplo, son los modelos matemáticos a evaluar la dinámica de la pérdida de la inmunidad contra la vacuna de HPV que nos permitan tomar decisiones en salud. Nosotros estamos trabajando junto con una estudiante de doctorado, Semana Darbo Jorges, en este tipo de modelos, y pues han aparecido resultados interesantes que pues espero prontamente poder platicarles. Y bueno, estos son todos los colaboradores que tenemos. Y pues parte importante de todo esto son los estudiantes que han pasado por mi laboratorio. Gracias. Muchas gracias, Lourdes.
Está encendido. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre las barreras y facilitadores en la prevención de cáncer cervical. Y bueno, el contenido de la presentación es hablarles un poco de la situación actual del cáncer cervical, que ya se abordó, entonces me iré más rápido en ese tema. La prevención del cáncer cervical, barreras y facilitadores en la prevención del cáncer, algunos desafíos y conclusiones. Ya vieron este mapa, son tasas ajustadas por edades, vemos la mortalidad y aquí lo que quisiera resaltar son las diferencias que existen entre los países de ingresos bajos, medios y bajos y los países de ingresos altos. Podemos ver que hay diferencias abrumadoras respecto a los países, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, que tiene una tasa de 4, comparado con países de África como Malawi, Zimbabue y Zambia. También tenemos el caso de Bolivia en nuestra región, que tiene tasas semejantes a algunos países del norte de África. Aquí es importante, como ya se habló anteriormente, resaltar que la carga por cáncer cervical se concentra de forma desproporcionada en poblaciones de mayor vulnerabilidad social y estructural. Ya se habló también de esta estrategia mundial que es la estrategia 90-70-90. Se habló que se quiere alcanzar esta meta para el 2030. Para eliminar el cáncer, los países deben de alcanzar y de mantener una tasa de incidencia inferior al 4 por cada 100,000 mujeres. Y bueno, pues vemos que las tasas de incidencia también evidentemente se reflejan en este mapa y vemos que no estamos pisando parejo, no vamos iguales todos los países. Mientras estos países están por alcanzar como Australia, sobre todo Nueva Zelanda, por acá también, por aquí Yugoslavia vi que tiene también una incidencia de 4, por ejemplo. Vemos países de África nuevamente, como les mencionaba, que tienen retos importantes. Entonces, no estamos pisando, no partimos del mismo punto, ni en las mismas metas, ni del mismo, en la misma meta, estamos pisando distinto. En este sentido, a nivel global, el cáncer cervical, como ya se mencionó, es la cuarta causa de muerte por cáncer entre las mujeres. En México es la segunda. Continúan estas disparidades, padecen y mueren por una causa prevenible, al menos 12 mujeres por este cáncer en México, y tenemos estrategias, a pesar de que tenemos desde el 2007 la introducción de la vacuna y de la prueba de VPH, y ya tenemos desde los años 70 con un programa basado en el PAP, tenemos estos resultados en México. Contamos con medidas de prevención primaria, que es la vacuna contra VPH, y secundarias, que es el tamizaje. Disponemos, como decía, de la prueba de VPH y de la citología cervical. También tenemos métodos para tratar lesiones precancerosas. Se dispone entonces de herramientas para prevenir el cáncer, pero persisten brechas profundas de acceso y de atención desigual. Las barreras y facilitadores son fenómenos multinivel, no están aisladas, están influenciadas por factores individuales, sociales, sistemáticos, estructurales, que modelan estas experiencias. ¿Por qué es importante comprender las barreras y facilitadores? Las barreras para la prevención del cáncer, además de representar obstáculos, limitaciones, para las mujeres, reflejan inequidades sociales y estructurales, y los facilitadores, que son estas puertas abiertas, contribuyen a fortalecer la atención equitativa. Por eso son importantes. Ahora, híjole, perdón por el color que elegí, casi no se ve, espero que se aprecie mejor, o no sé si quieran apagar una luz para que se aprecie mejor. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, estas barreras y la que no soy yo.
barreras y facilitadores en la prevención de cáncer en el contexto de México, cuáles expresan las realidades locales. ¿Por qué es importante? Es importante contextualizar las barreras y facilitadores porque aunque han sido descritas en múltiples estudios de diferentes países, el contexto tiene que ser, tenemos que evaluar el contexto social, institucional y del territorio de manera local. Entonces, es por esto que ustedes van a ver muchísimo, y sobre todo en ciencia de implementación, muchos estudios enfocados a estudiar barreras y facilitadores. Yo les quiero compartir los resultados de un estudio que se llama FASTER. Este estudio lo que propuso es una estrategia, una intervención que combina en la misma consulta vacunación y tamizaje en mujeres adultas. Esto, bueno, pues tiene la característica de potencializar las ventajas de ambas medidas, de ambas estrategias primaria y secundaria, ofrece beneficios de la vacunación contra VPH y también los beneficios de tamizaje. Los beneficios potenciales, bueno, pues en salud pública no me voy a detener mucho aquí por el tiempo, pero reducir la incidencia y mortalidad, proteger a mujeres no vacunadas, avanzar hacia la eliminación como una estrategia para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervical. En mujeres, más confianza sobre su estado de salud, ahorro de tiempo, recordemos que es en una sola visita, y menos barreras individuales como el tiempo, distancia, etcétera. Sistemas de salud, uso eficiente de los recursos, mayor adherencia, menos pérdidas de seguimiento y también se visualizan beneficios comunitarios y de política pública. El éxito de la estrategia, como ustedes seguramente ya lo han revisado en sus clases, no solo depende de su eficacia, sino de la implementación. Y por esto es importante considerar, estudiar las barreras y los facilitadores en el contexto. Son los métodos de FASTER, están publicados, me parece que no es relevante detenerme aquí en este momento. Aquí está algunas de los autores que participaron en este estudio. Y solamente decirles que, bueno, fue un ensayo clínico aleatorizado, aquí están sus características, tuvo un componente cualitativo del cual se desprende este estudio que les muestro ahora. Estos son los resultados de entrevistas semiestructuradas a mujeres que fueron vacunadas y tamizadas. Identificamos barreras y facilitadores en diferentes niveles y como comentamos, las barreras no ocurren en un solo nivel ni están de manera aislada, interactúan en ambos sentidos. En este estudio no se identificaron de política pública, pero sí a nivel comunitario, institucional, interpersonal e intrapersonal. De igual manera, se identificaron facilitadores en todos estos niveles, no se identificaron en comunidad en este estudio. Me parece que al final vamos a discutir, porque tú tenías una duda o una pregunta sobre cuáles son las principales barreras. No me quiero detener aquí por el tiempo, pero lo podemos ver al final. Sin embargo, quiero resaltar, por ejemplo, a nivel intrapersonal, las creencias de que solo las mujeres jóvenes corren el riesgo de contraer VPH, la falta de tiempo, la vergüenza por el examen pélvico, interpersonal, la falta de apoyo de la pareja masculina o femenina, experiencias de estigma y prejuicio e institucionales que van relacionadas sobre todo con el trato que reciben en los servicios de salud, la baja calidad de la atención, carga de trabajo elevado de los profesionales de la salud. Y estas son algunas de las conclusiones de este estudio: barreras intrapersonales e institucionales ligadas a debilidades estructurales históricas en nuestro país, infraestructura insuficiente, equipo deficiente y falta de capacitación del personal que limitan la consolidación del programa ya introducido desde los años 70, barreras modificables a través de intervenciones orientadas a la formación continua, fortalecimiento de infraestructura, etcétera. Y finalmente, la implementación de estrategias requieren identificar y abordar barreras y facilitadores, especialmente en poblaciones vulnerables.
Esto no estaba considerado, creo que es más, entiendo yo, como ir revisando cuáles son las barreras, pero a mí me parece una buena oportunidad para reflexionar con ustedes sobre los hallazgos a partir de barreras y facilitadores. Es decir, ayudan a ver lo que antes no era evidente. O sea, las barreras y facilitadores son un lente para reorganizar la comprensión del problema, ayudan a identificar puntos críticos, oportunidades de acción, dan pauta para mejorar la prevención y la atención, contribuyen a reorganizar el entendimiento sobre el acceso y la prevención, permiten redefinir dónde debemos intervenir, permiten identificar puntos críticos y oportunidades de intervención, ayudan a intervenir donde sí es posible actuar con mayor impacto, dado que las barreras y los facilitadores están interconectados, una intervención podría generar múltiples resultados en el sistema. Comprender la importancia de diseñar, adaptar o implementar intervenciones estratégicas y contextualizadas. Es importante que pensemos, reflexionemos que podemos tener un inventario, porque hay un montón de estudios y cada vez surgen más, podemos tener un inventario amplio de barreras y facilitadores. El reto es traducirlos en puntos de palanca para el sistema. Ese es el reto. Esto es identificar intervenciones que puedan generar cambios en el acceso, en la prevención, en la atención respecto a cáncer cervical. Lo que sabemos versus lo que hacemos en la práctica. Y esto seguramente ustedes ya lo han visto, que es este gap, esta brecha entre lo que sabemos y la práctica. Y podemos caer ahí si solamente visualizamos las listas de barreras y facilitadores que ya son un gran esfuerzo, que son un esfuerzo muy valioso, el documentarlas, sin embargo, cobran más valor al identificar que estratégicamente pueden transformar cuestiones dentro del sistema. Y los principales desafíos, importante no perder de vista las poblaciones de mujeres indígenas, hombres trans y los contextos rurales y marginados. De ahí no sabemos mucho. En el estudio FASTER que les compartí, tuvimos algunas participantes, hombres trans, y pudimos tener una idea de las barreras del trato que reciben en los servicios de salud. Es por esto que es importante y son poblaciones en las que no hay muchos estudios y es importante. Finalmente, como conclusiones, prevención de cáncer cervical respecto a las barreras. Me voy a ir, por ejemplo, me voy a regresar. Ay, perdón. Si ustedes sé que no se ve muy bien, pero hablamos de cuestiones de creencias, de vergüenza, de falta de tiempo, de experiencias de estigma, de falta de apoyo por parte de la pareja. Nosotros podemos plantear entonces utilización de herramientas, porque no les estamos sacando provecho, a herramientas tecnológicas, utilizando lo que se dispone actualmente como el WhatsApp, el celular. Yo aquí puse algunos ejemplos, pero hay países que están trabajando hay aplicaciones, por ejemplo, el caso de Argentina, que está desarrollando una app. Entonces, sacarle provecho a la tecnología, la inclusión de la pareja, apoyo, se sienten apoyadas, comprendidas y tienen gran influencia en sus decisiones. Entonces, la inclusión de mensajes para las parejas masculinas o femeninas son importantes. La autotoma viene pisando fuerte en el IMSS, por ejemplo, también se está retomando en la Secretaría de Salud. Y esto es una intervención que le pega a las barreras de tiempo, vergüenza, distancia, costos. También intervenciones que tienen que ver con información y consejería que le peguen a cuestiones de estigma, de mitos que los mitiguen y también cuestiones de creencias negativas o que no son ciertas. También respecto a los profesionales de la salud, tienen el conocimiento, pero la actualización es relevante y la práctica basada en evidencia.
Y finalmente, respecto a las reflexiones, pues las barreras son multinivel, como hemos mencionado, y están interrelacionadas. La eliminación de este cáncer requiere estrategias equitativas y centradas en las personas. Y, bueno, pues abordar las barreras y facilitadores tiene un poder transformador dentro del sistema. Y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener una participación en línea de la doctora Betania. En este momento se va a conectar. Disculpen y gracias por la espera y paciencia. Como ven, estas mesas redondas pues tienen digamos, el objetivo de que vean estos aspectos multidisciplinarios con los que se puede tratar un problema, ¿no? Entonces, espero que les sea de utilidad. Y también otro de los objetivos es que los hits de los diferentes centros se conozcan. Por eso tenemos invitados de diferentes centros, pues dando oportunidad que conozcan otras investigaciones en el área de su interés. Hola, gracias. Perdón, como se fue la luz acá, creo que perdí la posibilidad de compartir un momentito, pero creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Betania, perdón, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, yo les quiero hablar sobre un estudio que se está llevando a cabo en el instituto y en estas otras instituciones que aparecen aquí. Es un equipo grande, aquí están los diferentes miembros del equipo. Es un estudio sobre la vacuna nonavalente de 9 tipos contra VPH, pero sobre su uso para prevenir la infección oral persistente de VPH en hombres que viven con VIH. Y es parte de una asociación más grande de investigación. Bueno, aunque ya hablaron mis colegas un poco del cáncer del orofaringe, em, es en boca, amígdalas, la parte de atrás de la garganta. No todos los cánceres del orofaringe son causados por VPH, pero una parte sí. Estos cánceres, dado que los que son causados por VPH, tenemos la oportunidad de prevenirlos de manera primaria con la vacuna. Em, Se hacen hombres porque la tasa de incidencia del cáncer en el orofaringe es o sea, es mucho más elevada, perdón, en hombres con relación a mujeres, como vemos aquí. Y de hecho ha ido, por lo menos para 2018 y algunos años después, ha ido en aumento en ciertos grupos de edad de hombres. Y ciertamente, como comentaron mis compañeras, es principalmente en países más ricos, pero en esos países sí hay un aumento en la incidencia del cáncer del orofaringe en hombres. Y es posible que en otros países también lo hay, pero no habían datos.
Por otra parte, las personas que viven con VIH tienen 2 a 3 veces mayor probabilidad de tener una infección oral con VPH que es prevalente, ¿no? Esto aún si ajustamos por cuestiones como comportamiento sexual y otras cuestiones o variables. Entonces, tienen las personas que viven con VIH tienen una mayor prevalencia del VPH oral en general y también mayor para tipos oncogénicos. Y bueno, esto se asocia con número de parejas sexuales orales en la vida y un conteo reducido de células CD4, o sea, problemas con el sistema inmune. De hecho, eh, varios tipos de cáncer, las personas que viven con VIH tienen mayor riesgo para varios tipos de cáncer. Por ejemplo, específicamente en cáncer del cuello y cabeza, es de 1,5 a 4 veces más alta la incidencia que en personas viviendo con VIH. Entonces, aunque estos registros de los cuales se toman estos datos no controlan por factores que sí contribuyen al cáncer en el orofaringe, como uso de tabaco y alcohol, sin embargo, son datos importantes a tomar en cuenta y hay estudios que sí toman en cuenta estas variables, incluyendo el nuestro, que todavía no tiene muchos datos, pero en los datos iniciales se está viendo que, aún tomando en cuenta estos factores, el cáncer de orofaringe es más alto en personas viviendo con VIH. Bueno, y no hay una manera muy confiable de detectar lesiones precancerosas del cáncer en el orofaringe, ni métodos o sea, no tenemos cómo detectarlo de manera temprana. Y ya cuando las personas tienen cáncer del orofaringe, causa mucho sufrimiento. Hay una alta tasa de suicidio en personas con este tipo de cáncer. El tratamiento causa mucho sufrimiento y bueno, sabemos como en el caso del cáncer cervical y otros cánceres causados por VPH, que la infección oral persistente por VPH es una condición precursora obligada para muchos cánceres del orofaringe. Entonces, lo que no se ha demostrado es que la vacuna contra VPH previene la infección oral persistente por VPH. Es importante demostrar esto en general y más aún en una población con mayor riesgo como las personas que viven con VIH. Entonces, la FDA ha aprobado, igual también Europa, ha aprobado una indicación ampliada para la vacuna nonavalente para prevenir cánceres del orofaringe. Esto se basó en la eficacia de la vacuna nonavalente para prevenir infección persistente anogenital contra VPH. Bueno, entonces este estudio que buscamos demostrar esto, es el grupo Rocha, que es el grupo de investigación sobre cáncer oral y cervical, VPH y VIH en las Américas. Son estas instituciones, nuestro instituto, la Universidad de Sao Paulo, el Centro Cáncer Moffitt en Tampa y la Universidad de Puerto Rico. También participa la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York y también ahora la Universidad de California en San Diego. Entonces, esto es parte de una iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Cáncer, NCI, por sus siglas en inglés, que dieron financiamientos a 3 consorcios
Uno es el nuestro, que es Rocha, otro es Campo, que también tiene participantes que son investigadoras e investigadores del instituto nuestro, y la colaboración Evita. Y hay varios grupos de trabajo en los cuales participamos los que estamos en estos grupos. Bueno, el, la, perdón, el objetivo principal fue demostrar que la vacuna no navalente contra VPH administrada con 3 dosis, dado que son personas viviendo con VIH, en día 1, mes 2 y mes 6, reduce la incidencia de infección oral persistente por estos 9 tipos de VPH en comparación con placebo. En hombres que viven con VIH, un objetivo era incluir una submuestra de mujeres transgénero también viviendo con VIH de 20 a 50 años eh, en el momento de ingresar al estudio negativos a VPH oral. Y también hubo otros objetivos, un objetivo de ver la inmunogenicidad y evaluar, aunque ya está bastante probada, pero la seguridad y tolerabilidad de la vacuna en hombres que viven con VIH. Y también crear un banco de muestras para estudios a futuro. Entonces, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de la vacuna nonavalente contra VPH para prevenir la infección oral persistente por VPH en hombres adultos y mujeres adultas, en el caso de las mujeres transgénero, hombres cisgénero, que viven con VIH. Entonces, se sigue el régimen de dosificación de la etiqueta. Y inicialmente se planteó una muestra de 501 personas en 3 países, principalmente hombres cisgénero, pero también algunas mujeres transgénero viviendo con VIH. Sin embargo, para lograr el objetivo del estudio, se tuvo que aumentar el número de personas y finalmente la muestra fue de 700 personas, con mucha más población en México que en los otros 2 países. Esto del número mayor en México fue en gran parte porque en los otros 2 países, cuando ya se había iniciado el estudio, empezaron a ofrecer de manera gratuita la vacuna nonavalente a hombres, o en el caso de Brasil, tetravalente, para hombres viviendo con VIH. Entonces, pues ya no era tan fácil reclutar a participantes, ¿no? Hay vacuna y placebo de 1 a 1, estratificados por el país y por el grupo de edad. Y las personas que recibieron el placebo ya pronto van a recibir la vacuna nonavalente en cuanto se quite el ciego, que debe pasar muy pronto en los próximos meses. No había una proporción específica requerida para mujeres transgénero. La meta eran 10%, pero no se logró. Solo se lograron unas pocas personas, mujeres trans o personas no binarias. Esto como que ya. Bueno, ¿cómo se reclutó? En México, eh, cuando usuarias y usuarios de los Capacits de Cuernavaca, Anenecuilco y Puebla acudían a la atención, se les invitaba al estudio. También trabajamos con activistas y grupos de la sociedad civil que trabajan con personas viviendo con VIH, y utilizamos en un momento una aplicación que se llama Scruff. Es un poco como Tinder, es una aplicación de citas para hombres que tienen sexo con hombres. Aparecía un anuncio diciendo si quieres participar. Si decían que sí, se les hacía un pequeño cuestionario de 4 o 5 preguntas, y si calificaban, si eran elegibles, se les avisaba que si metían su teléfono celular, serían contactados. Esto fue bastante complicado porque en México tuvimos 800 personas que nos contactaron a través de Scruff,
Y hubo que contactar a absolutamente todos, porque si no, pues es como una falta de respeto de que están queriendo participar, sin embargo, no, pues, si no respondemos, pues queda mal el estudio y el instituto. Sin embargo, casi ninguno era realmente elegible y aún los pocos que sí se incluyeron en el estudio fueron mucho menos constantes en sus citas. Entonces, no fue una estrategia muy recomendable ni muy exitosa. Donde se realiza el estudio, se recolectan las muestras, se aplican cuestionarios y se aplica la vacuna o el placebo, es en los Capacits de Cuernavaca y de Puebla. Este es el diseño del estudio. Entonces visita uno el consentimiento, aplicación de vacuna o placebo, eh, y bueno, primero hay un proceso ciego de aleatorización. Hay una sola persona en el mundo que conoce quién es placebo y quién recibe vacuna. Luego en meses 2 y 6 se aplica otra vez vacuna o placebo. Mes 7 ya empiezan las evaluaciones de seguimiento e inicialmente teníamos visitas, hasta 10 visitas hasta el mes 42, pero se añadieron 3 visitas más en los meses 48, 54 y 60. Ya estamos llegando a las últimas visitas para muchos participantes y cuando ya muy pronto vamos a abrir el ciego y aplicar la vacuna a las personas que recibieron placebo. También se están recolectando diversas muestras para, como les decía, crear un biobanco eh, de muestras que posteriormente pueden usar tanto miembros del equipo ampliado como otras personas si solicitan permiso para usarlos. Y parte del biobanco ahorita está en Tampa, Florida, y parte está en Sao Paulo, Brasil. Bueno, algunos resultados iniciales que tenemos, que como no se ha quitado abierto el ciego, pues no sabemos, no podemos comparar por vacuna y placebo. Sin embargo, bueno, comparando por país, vemos que eh, aunque el número de personas en Puerto Rico es muy, muy pequeño, son 32 personas. Eh, Sin embargo, bueno, no varía tanto entre México y Puerto Rico. Brasil es bastante más bajo. Eh, la raya azul oscura es VPH 16, que es oncogénico. Aquí está la prevalencia de VPH oral por edad, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a perdón, me equivoqué. La barra azul son todos los tipos de VPH, cualquier tipo. Entonces, pues, ahí se ve la variación y vemos que en cuanto a eh, por edad no hay tanta variabilidad. Y ya viendo BPH 16 específicamente, vemos que pues es muy bajo realmente, ¿no? Por grupo de edad es menos de 3% en todos los grupos de edad. Em, eh, en cuanto a BPH de cualquier tipo, es 27% el nivel. Y los tipos de BPH que están en la vacuna no navalente casi 9%, en la vacuna cuadrivalente casi 5%, y bueno, como se ve aquí, VPH 16 en toda la muestra de personas participantes, 2.4%. Entonces vemos que en hombres que viven con VIH en estos 3 países latinoamericanos, la prevalencia del VPH oncogénico en orofaringe, especialmente el VPH 16, fue relativamente baja y similar en distintos grupos de edad y países. Eh, Muchas gracias. Ahorita no tenemos más datos por la cuestión de que no hemos abierto el ciego todavía.
Gracias. Gracias, Betania. Pues las invito a pasar al podio y para empezar las preguntas, agradezco si hay preguntas, comentarios. Irvis, si pueden mover. ¿Preguntas o comentarios? Ok. Las personas conectadas en línea, por favor, podrían escribir sus preguntas en preguntas y respuestas, que esa es la opción que está habilitada. Gracias. Bueno, mientras llega Kirvis, y dado que no veo manos levantadas, voy a hacer algunas preguntas. Ay, yo traje mi... Bueno, muchas de las preguntas que tenía ya las han resuelto, pero algo que quisiera preguntar sobre los factores de riesgo y como varias de ustedes han coincidido en, digamos, tanto en las condiciones sociales, socioculturales, podría ser, la educación sexual a temprana edad sería un factor que beneficiaría el hecho de que ya luego la toma de muestras y lo que viene después sea más fácil. O sea, a mí lo que me sorprendió es que entre los países del primer mundo y los países africanos, Latinoamérica, pues tenemos ciertas cuestiones respecto a la educación sexual, ¿no? Y también tenemos cuestiones económicas, ¿no? Fuertes. Entonces, además de los sistemas de salud, ¿creen que esta educación a tempranas edades pueda beneficiar para un empoderamiento de la salud y evitar cánceres relacionados? En mi opinión, sin duda. Sin duda tiene un beneficio para la toma de decisiones, para la concientización desde temprana edad, la importancia que tiene y no solamente para el cáncer cervical, sino enfermedades de transmisión sexual. Entonces, me parece que es fundamental el retomarlo desde las edades. Entiendo que ahorita llevan contenidos en las escuelas desde la primaria, si no entiendo mal. Entonces, me parece que todo eso beneficia la concientización tanto de niñas como de niños respecto a su salud sexual y reproductiva. No, yo reforzaría lo que comenta Lady en el sentido de que cuando uno va normalmente a foros, esta parte del cuestionamiento de qué tan empoderadas están las mujeres para justamente prevenir a edades tempranas, pues es algo que sale a relucir y son definitivamente gaps que en países donde culturalmente no está como muy naturalizado esto de hablar de educación sexual, pues lo vamos a ir arrastrando, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante seguir abogando para que desde etapas tempranas se hable con un poco más de naturalidad los riesgos que se corren, ¿cierto? Y cómo una mujer puede empoderarse para pues, evitar tener exposición y una consecuencia. Sí, definitivamente. Pero no solamente yo creo que serían las mujeres, sino también los hombres, ¿no? O sea, aquí tendríamos que incluir los hombres porque, bueno, no sé cómo será actualmente en las escuelas, ¿no? Pero cuando yo fui a la escuela, solamente se le daba la educación a las mujeres y los hombres los sacaban por allá, ¿no? Y no les decían nada más allá de eso, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que debería de ser en conjunto, ¿no? Es algo que deben de tratarse de manera conjunta
y las dudas que tengan unos y otros, pues van a ser las mismas encausadas al mismo problema, ¿no? Entonces, así como se han introducido los hombres en las vacunas, pues tiene que introducirse este factor, masculino en todas las decisiones que se tomen. Bueno, esta pregunta la hice a raíz de una experiencia en el 2010 más o menos. Empezó la maestría en salud pública y yo daba el curso de bases moleculares de las enfermedades infecciosas. Entonces, preguntando a los alumnos, justo en la clase de VIH, era quiénes se habían hecho la prueba de VIH. Y pues ninguno se había hecho la prueba. Aquí no voy a preguntar. Entonces era chistoso porque las únicas, en general eran mujeres que se habían hecho la prueba de VIH, eran colombianas y cubanas, ¿sí? En estas épocas. Luego llegó el 2013 y otra vez volví a preguntar. Y entonces ya el 80% de la clase se había hecho la prueba de VIH. Y dije, ¿qué pasó? ¿No? Y a los que son médicos, cuando van a entrar al hospital, a partir del 2012-2013, les empezaron a pedir de manera obligatoria que se hagan la prueba de VIH y eso cambió la población. Entonces, realmente, pequeñas cosas o grandes cosas pueden hacer un cambio, al menos en esta población que es un poco también expuesta, ¿no? Porque no sabes qué pacientes te van a llegar al hospital. Pero también en la vida diaria, pues, bueno, ahí, después del 2013, empecé a preguntar al revés, ¿quiénes le pedían la prueba de VIH a sus parejas? Y ahí el 100% era no. Entonces, por eso me parece que la educación sexual y el empoderamiento de la salud, no solo para VIH, sino para cualquier enfermedad, para cualquier ITS, y ahora aprovechando el mundial, no sé cuántos de ustedes van a ir a los partidos, pero hay un flujo poblacional muy grande. Y aquí también, pues es importante el control, digamos, vía, ¿cómo es? Prevención primaria, vía algún protector o la información, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios del público. Las chicas y chicos que tienen tesis de BPH, ¿todo les quedó claro? Por ejemplo, algo que pasó muy rápido es la importancia o, digamos, el impacto que tiene la microbiota en las infecciones por BPH. No sé si nos quieres ampliar. Sí, por cuestión de tiempo, eso pasó así como un meteorito. Pero bueno, em, no, quisiera comentar nada más que ya está muy ampliado ya en muchas poblaciones esta evidencia que hasta hace unos 10 años como que se tenía muy incipiente de un factor intrínseco relacionado pues con mayor probabilidad de persistencia de infección en BPH. La mayoría de estudios que están saliendo ahora se relacionan con persistencia de infección en mujeres y claramente hay un patrón de disbiosis que se está asociando justamente a esa persistencia de infección y esto a corto plazo se va a tener que llevar de manera natural a los otros modelos de infección donde está asociado BPH. Van a salir dentro de poco estudios de microbiota a nivel de cuello, cabeza y cuello y de otras áreas anatómicas donde pues el ciclo de infección es similar, sin embargo, como les comentaba en la presentación, la epidemiología es lo que cambia un poco en términos de comparación con los diferentes modelos. Entonces, realmente sí es algo que se va a tener que analizar de manera un poco más específica y con la mira de encontrar un posible biomarcador microbiológico que pueda servirnos como un indicio de seleccionar aquellas mujeres o si ya cuando se vean casos también en hombres, de seleccionar o hacer ese triage de posible población que podría tener un riesgo mayor de desarrollar persistencia de infección. Muchas gracias. ¿Vas a comentar? ¿No? ¿Algo más? Bueno, voy a leer una pregunta en línea. Qué bueno, Manasés, que te hayas dado el tiempo
para escuchar la plática. Manasés es un exalumno de la Escuela de Salud Pública que ahora trabaja en la OPS. Así es que su pregunta es, doctora Betania, en este estudio que demuestra la disminución en la incidencia de VPH-VIH, ¿en qué magnitud la vacuna redujo la incidencia de VPH oral persistente? ¿Cuál fue la efectividad de la vacuna y si todos los pacientes incluidos estaban en supresión virológica por VIH? Híjole, qué pena. Todavía no sabemos la magnitud ni la efectividad. Sí lo vamos a saber muy pronto. Estamos esperando que hayan suficientes resultados, suficientes endpoints de personas que desarrollaron eh, una infección oral persistente que persistió durante entre visita, ¿no? De una visita a otra. Aún no sabemos quiénes de los que desarrollaron, no sabemos quiénes tienen vacuna y quiénes no, porque como decía, todavía no abrimos el ciego. Hasta abrir, queremos esperar para abrir el ciego hasta que tengamos un cierto número de hombres con infección oral persistente para entonces decir, ok, ya tenemos suficientes datos para, una vez abierto el ciego, analizar quién es la magnitud de la reducción y la efectividad. Ujú. Eh, había otra pregunta al final que no me acuerdo qué era. Cursor para ver la última pregunta, por favor. ¿Lo puedo bajar desde aquí? Bueno, la doctora Lourdes quiere comentar algo. Sí, yo nada más quería comentar en relación a la vacunación y la persistencia de HPV Ya entendí. en cavidad oral. Nosotros, junto con una estudiante, con Marta Carnaya, estudiante en ese entonces de doctorado del doctor Eduardo Lascano, en una pequeña muestra de, de hombres que viven con HIV, pues precisamente realizamos detección de anticuerpos en cavidad oral para identificar si la vacunación generaba anticuerpos en cavidad oral después de la vacunación. Entonces, aparentemente sí hay estos anticuerpos, sí hay una diferencia en la presencia de anticuerpos en cavidad oral después de la vacunación. Y bueno, se esperaría que esto sucediera siempre y cuando esté controlado el problema de la infección por HIV, ¿no? O sea, que los títulos De que de CD4. CD4 estén suficientemente altos como para tener esa respuesta a la vacunación, pero definitivamente sí encontramos anticuerpos en cavidad oral después de la vacunación. Gracias. Y ya me acordé, era si los participantes ya eran indetectables para la Para VIH. cuanto a su VIH, y no, sí hubo un requisito que tuvieran células CD4. CD4 de mínimo 200. eh, Eso es porque la vacuna, como no contiene virus, o sea, atenuada ni nada, tiene partículas similares a virus, Y la las persona, VIH. Sí. la persona no se va a infectar del VPH, aun cuando no tenga una célula CD4, o sea, no le va a hacer daño. Sin embargo, no le va a hacer ningún beneficio si no tiene un sistema inmune con un mínimo de funcionamiento. Entonces, ¿para qué le ponemos una vacuna que no le va a hacer ningún bien? No le va a hacer daño, pero no le va a hacer bien. Entonces, sin embargo, sí queríamos incluir a personas que sí era detectable, que no era perfecta su control del VIH para ver si a ellos también les sirve.
Entonces vamos a poder ver si hombres que sí es detectable su VIH, también les sirve la vacuna contra VPH. VPH. Em, Si existe alguna prueba de tamizaje en hombres, tal como el Papa Nicolau para mujeres, ¿estaría recomendada esa prueba de tamizaje para hombres? No, no existe. No existe y de hecho ese es un problema. En el caso de cáncer anal, por ejemplo, ya aparecieron guías para cáncer anal en Estados Unidos de cómo se tiene que hacer la detección y para tamizaje. Entonces es muy parecido a cáncer cervical, sin embargo, pues la toma de muestra es en el canal anal. Y pues aunque es una metodología parecida a la colposcopía, la anoscopía de alta resolución, pues es un problema porque no existen ni los especialistas ni los equipos para poder hacerlo. Entonces, es muy limitante esa parte. Entonces, bueno, de las cosas que nosotros en el laboratorio justamente estamos tratando de desarrollar es precisamente la detección de biomarcadores que son en suero para determinar esta parte. En el caso de cáncer anal, en el caso de cáncer orofaringio ya existe bastante evidencia sobre la presencia de anticuerpos contra E6 como un marcador para la presencia de este tipo de infección en boca. En el caso de cáncer cervicuterino, nosotros hemos demostrado que anticuerpos contra E4 y E7 son importantes para el desarrollo de cáncer cervical y aparentemente en cáncer anal, anticuerpos contra E5 parece ser que van a ser los importantes. Pero pues esos todavía son como estudios muy preliminares. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Yo tal vez para cerrar este dato es que obviamente como comentaba en la presentación que ahora se están abriendo muchas áreas de oportunidad de investigación en otras áreas anatómicas de infección por VPH. Una limitante que tiene, por ejemplo, trabajar con cáncer orofaringio específicamente es porque si bien se ha asociado este riesgo atribuible de VPH en este tipo de cáncer, no explica la mayoría de casos en esa región, ¿sí? Entonces, buena parte de esas infecciones se van a autolimitar en poblaciones, entre comillas, que tienen una buena respuesta inmunológica. Por eso estos estudios, como el que está participando Betania, son interesantes porque ya en poblaciones clave donde ya hay una limitante inmunológica en estas pacientes, pues es donde se va a ver una repercusión importante de todas las medidas de atención de prevención primaria como pasa con la vacuna. Otra pregunta de Horacio Mendoza es, ¿qué evidencia existe con la vacuna china? En el caso, bueno, esta es una pregunta interesante. El Cervarix es una vacuna que se genera a partir de baculovirus. Gardasil, la tetravalente y la nonavalente se genera a partir de levaduras, de Saccharomyces, y la china se produce a través de bacterias. Es una proteína recombinante generada en bacteria y uno pensaría que pues originalmente se generó en bacteria, pero no funcionó adecuadamente. No sabemos exactamente en el caso de China cuál fue la modificación que hicieron o la alteración que tiene la proteína, pero sí se conforma de manera tridimensional la cápside. Entonces parece ser importante, parece ser que sí está funcionando, aunque una de las cosas importantes en el caso de bacteria es que no tienen modificaciones posttraduccionales. Y entonces allí el caso de los azúcares sí es importante. Entonces puede ser que la vacuna sí se conforme, sí sea eficaz, pero a lo mejor la duración o el nivel de eficacia a largo plazo a lo mejor va a estar reducido. Eso no lo sabemos porque evidentemente pues es una vacuna netamente china, solamente se aplica en China y pues no tenemos mayor contexto de esto. Y la de la India sí es una vacuna generada en levadura, pero es una levadura diferente a Saccharomyces, es se me olvidó ahorita el nombre,
Sí, creo que sí. Pista Pero Pastori. y esa es más eficiente. Incluso dicen que es más eficiente y que los costos y la producción es más elevado y por eso decidieron generarla allí. Pues es como, digamos, justo estas vacunas prueban cómo ha sido el avance biotecnológico, ¿no? O sea, realmente las proteínas recombinantes se empezaron a hacer en bacterias, luego se pasó a levaduras, luego se pasó a baculovirus, porque algo muy importante en las proteínas que inmunogénicas son las modificaciones posttraduccionales y estas son generalmente las glicoproteínas y que tienen, o sea, si bien algunas bacterias sí hacen glicoproteínas, pues los arbolitos que ven de los azúcares son diferentes, ¿no? Entonces esa es como una historia de la biotecnología en la vacuna de VPH. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ya. La pregunta que yo tenía, yo un poco tratando de finalizar, porque no veo manos levantadas, la verdad. Entonces, en esta corte bueno, en esta población, en este estudio que tienen sobre pacientes, hombres que tienen sexo con hombres o transgénero, etcétera, están colectando muchas muestras, además de digamos, del estudio cualitativo, ¿no? Tienen muchas muestras. Y ahí me llama la atención, si bien es un grupo que es multinacional, que las muestras estén en diferentes países. O sea, cada país va a analizar sus muestras con una misma metodología o van a enviar las muestras a un sitio donde se analice todo. Bueno, son hombres que viven con VIH, no Y sí, necesariamente son hombres que tienen sexo con hombres. sí, disculpa. Pueden tener relaciones sí tienen que tener relaciones sexuales los 6 meses antes del estudio, pero puede ser con mujeres, con hombres, con los dos. Igual las mujeres transgénero. em, eh, al- algunas de la mayor parte de las muestras se recolectan en cada país y se guardan y se mandan em, o a Moffitt, que es el centro de cáncer en Tampa, Florida, en Estados Unidos, o a la Universidad de Sao Paulo. Las muestras de VPH oral se analizan en cada país con la máquina GeneXpert, que es una máquina que muy automatizada, que se puede usar para atención, o sea, en el lugar de atención. Tarda 1 hora el resultado. Se mete en un cartucho la muestra. Se pueden meter múltiples cartuchos de muchas muestras y la verdad es que no he usado la máquina, entonces puedo estarme equivocando en exactamente cómo se hace, pero se mete y en 1 hora están los resultados. Eso se hace en cada país, y después se suben a una base de datos en en RedCap, se llama la plataforma, además de todos los demás datos sociodemográficos y así. Las demás muestras y alícuotas de la muestra oral se hace, la persona hace buches y gárgaras eh, perdón, no sé dónde estoy hoy, con enjuague bucal sin alcohol. Puede tener alcohol, pero lo hacemos sin alcohol por si alguien fuera un alcohólico en recuperación y no quiere consumir alcohol, aunque pues no lo consume exactamente, pero en fin. Y luego se escupe eso en un tubito. Entonces, alícuotas de la muestra oral y de todas las demás muestras se mandan congeladas o si son laminillas, pues a, a temperatura ambiente, eh, a, a Brasil para ciertos análisis de metilación, entre otros, y a Tampa para ciertos análisis que hacen en el laboratorio allí.
Entonces, Sí, no sé si eso esto que contesta. sea, perdón, esto que sea multinacional, pues es como aprovechar las experiencias de cada uno de los países que esté involucrado en este estudio, ¿no? Pero también mi pregunta iba en el sentido que ojalá se queden algunas muestras o un poco de esas muestras aquí en el instituto y es como un banco para colaboraciones futuras, porque tampoco entiendo que la respuesta inmune de, por ejemplo, personas transgénero no está tan bien estudiada o vista. Si tenemos lagunas en saber las diferencias entre respuesta inmune de hombres y de mujeres, pues en cada una de estas poblaciones también hay muchas lagunas en el conocimiento, porque como bien esto es un desorden inmunológico, o sea, una cosa es que le dé BPH a cualquiera de nosotros que en teoría está sano y tiene una respuesta inmune que va a combatir esa infección, ¿no? Pero otra es que les dé a personas que ya tienen comorbilidades, ¿no? Que tienen ya cuestiones preexistentes y obviamente va a responder su sistema inmune de otra manera. Entonces, estudiar esto a nivel de ciencia básica se me hace muy interesante, por eso pregunté por las muestras. Sí hay una retención en el instituto no me acuerdo ahorita, pero de algunas de las muestras, ¿no? Tanto por seguridad, por si hay algún problema durante un envío y se fueran a dañar o perder las muestras enviadas, hay retención. No se han dañado ningún envío ha tenido un problema. Eh, entonces, esas muestras de retención sí se quedaron, sí se quedan, están en el instituto, en el laboratorio de BPH, y tanto miembros del equipo como otras personas que no son miembros de este equipo grande multinacional, pueden después hablar o escribir con las y los investigadores principales y, y plantear un análisis. Se va a dar prioridad a las propuestas de los miembros del equipo que ya trabajaron en el estudio, pero no está del todo, o sea, sí No, está no la está cerrado. posibilidad. Sí. ¿Mande? Sí, que no está cerrado, sí existe la posibilidad, sí. Existe la posibilidad. Y bueno, también otra posibilidad es colaborar con nosotros, los del instituto, bueno, si ustedes que no son del instituto, pero no son del proyecto, contactar a gente del proyecto, tanto el doctor Lascano como Alejandra Portillo Romero, que es la coordinadora general y clínica del proyecto, eh, para decir, ay, ¿por qué no proponemos tal y cual cosa? ¿No? Ok. Y sería otra manera, un Sí. poco como con la ventaja de tener a alguien que es del equipo, que le van a dar prioridad, plantear algún tipo de análisis. Ahora, específicamente en personas, en este caso mujeres transgénero, no logramos la muestra. O sea, la muestra es pequeñísima, son 12 mujeres. Y oh, no recuerdo, o sea, son menos de 20 personas, que como 12 son mujeres transgénero y como 9 o no recuerdo, son personas no binarias, pero cisgénero. Entonces, no Pues, va. preguntas aquí, ¿alguna más? ¿No? Pues yo les quiero agradecer y a la vez aprovechar esto de generar biobancos, es muy bueno. De hecho, el 10 de junio va a haber el seminario del CISEI, va a ser un seminario institucional donde justo van a hablar del biobanco que se genera a través de la Censanud. En este caso fue un biobanco del 2000, creo, que sacaron muestras de células y tenemos DNA, porque no en todas las Ensanud se tienen solo suero o otro tipo de muestras, pero no muestras para hacer análisis genómico. Entonces los invito el 10 de junio a la presentación, es en el auditorio. Y muchas gracias por su atención y por su presencia.